Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta, y ya sabes que también contamos con un PayPal por si quieres aportar a lo que vendría siendo estos temas. El día de hoy tenemos, como bien sabes, la segunda parte de lo que estábamos tratando del mito de Jesús. Como yo te he dicho, es una figura muy controversial, sobre todo porque le podemos sacar mucho hilo de media a todo lo que es su figura y el entorno. Ahora bien, a decir verdad, también todo esto tiene un trasfondo. Y bueno, en la primera parte, que ya la viste, de lo que hemos tratado es cómo se articuló todo este mito, sobre todo empezando con el Consejo de Nicea y cómo fueron retomando pedacitos de aquí, de allá y de acullá, y de ahí pues se fue fomentando lo que es la Biblia. Por eso yo he recomendado, les he dicho, tiene interpretaciones porque es un cúmulo de varias cuestiones históricas que vertieron ahí con fines y razones para seguir embobando a la gente, sobre todo a través de algo que creer, un ser divino, una persona que viene a salvar a la humanidad y cosas así, ¿no? Pero también dentro de este contexto, y empezando con esta segunda parte, tenemos el principio de permanecer ignorante. También se indica que se usan las técnicas hipnóticas para todo esto. Las entidades se tomarán el tiempo para hacer un estudio religioso comparativo y hay centenares de libros, o sea, no nada más es uno, que se podrían asomar de la relación coincidente y similitudes entre varias religiones. La mayoría de las entidades, sin embargo, simplemente se asume por fe. Y hoy en día también hay mucho charlatán aquí por las redes que hacen licuados con espiritualidad, con extraterrestres. Hoy en día algunos le meten religión si le pueden y de todo un poco para creerse la gente más interesante, digamos así, y que tú les tengas que creer por buena fe. Para que vean que desde tiempos históricos ha sucedido todo esto. Ahora sí, o por dogma, y que por una rutina, por repetición, repitiendo la programación que ellos han recibido, que tienen la razón, y ahí viene lo que es el culto presente y las vistas religiosas, y todo es fundamentalmente para otras personas del diablo, cuando ya no converges en el mismo pensamiento o no te has dejado adoctrinar, digámoslo así. O son ignorantes o malos y no tienen en absoluto ninguna para existir, excepto bajo la premisa de las falsas religiones. Ahí está los cienciolocos, que han tratado de fomentar eso, y es un culto, a decir verdad. Y pues lo que tenemos hoy en día pues fue un culto oficializado. Hay que decir las cosas como son. También indican que podría incluso asustarse de descubrir que otras religiones se sientan a menudo lo mismo que ellos. También indica que el principio de permanecer ignorante es impedir que esas entidades descubran lo que es, hipnotizándolos a ver solo que entre ustedes, que ellos quieran que tú veas lo que ellos, o que tengas esas mismas filosofías. Y de hecho es como un hipnotizador que va sosteniendo un juguete o un péndulo, llamámosle así, o un dije de cristal, lo que a ti te guste.
ante la cara del sujeto. Y ya sabes cómo funciona, que lo mueves de lado a lado y le dices al sujeto, repite el nombre de esta deidad una y otra vez. Y va de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y encima de. Nunca cuestiones el poder de rectitud de esta deidad en particular. No mires a las falsas deidades de otros hipnotizadores alrededor tuyo, detrás tuyo, y nunca te des la vuelta y nunca mires, nunca escuches lo que te están diciendo. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo de esta cucharita de cristal, esta cucharita de plástico, y que se vaya a fomentar algo religioso con esta cucharita. Y te pueden pintar, esta cucharita fue dejada por el santo patrono del cosmos, por así decirlo, ¿no? Y entonces están duro contigo, hasta que tú mismo vas creyendo que esta cucharita es sagrada. Así funcionaría. Y sería, solo escucha mis palabras, estas palabras son santas, estas son las únicas palabras que te van a llevar a la verdad. Pero yo les digo, la verdad es de quien la tiene, de uno mismo y autoconociéndose. Ahora bien, solo escucha mi voz, mi voz, todo lo que tú oyes. Solo estas palabras y no leas otra palabra. Mira este juguete o mira esta cucharita, mira este nombre o este cristal. Este es el único camino verdadero y esta es la única verdad que hay. Todo lo demás es mentira, no lo debes de creer. Todo es falso excepto esto. Y así funcionan algunos charlatanes. Esa es la verdad. También sugiere que tomes este tipo de programación hipnótica, insertes varias deidades religiosas como el nombre, por ejemplo, de esta cucharita, y pregúntate cuál está usando este sistema o qué sistema se está usando. También hay que sugerirte que, por ejemplo, se instala el nombre de Krishna, Alá, Cristo o Mahoma o cualquier sistema religioso, y vas a encontrar que se están usando las mismas técnicas de hipnosis, que te cierres a todas las preguntas y que empieces a cerrar esa mente que tienes a través de esa sugerencia hipnótica para solo aceptar lo que te promueve. También, y sin embargo, estás viendo y escuchando y está ligado a ser correcto. Y cuando tú estás pensando que todo eso es correcto, se te acaba el cuestionamiento. Pero el mensaje que se está dando puede aplicarse a otros que van a seguir otros caminos, que no esencialmente es el que sea que se lleve. Recuerda siempre esto, cuestiónate, pregúntate hacia dónde va todo esto. Además, estas entidades necesitan que siempre sean cuestionadas, explorar y no ser forzado a que a fuerzas estés tratando de que creas en eso, que aceptes algo parcialmente, que se puede creer en algo, pero también tienes que tener tus dudas, no seguir como borreguito con los ojos vendados. También evaluar los conceptos e ideas que tú sostienes que ya tienes claras. Y eso va a crear que tú tengas una mente saludable y que no estés cerrada a ningún tipo de programación. Pero puedes evaluar, estudiar y explorar la evidencia. Esto es interesantísimo. También la mente nunca está pensando hasta que vuelve y cuestiona todo eso que ya sabe. Entraremos también a datos históricos y a los no humanos, que fue algo llamado religión de Sumer. Fíjate nada más hasta dónde estamos llegando con este tema interesantísimo.
Se indica que la religión cristiana fue derivada de varias fuentes. Y aquí viene la religión hebrea, que era básicamente su padre inmediato. Y aunque se evolucionó de las enseñanzas hebreas, también abrazó otras religiones que incluso se remontaban siglos atrás. Y con estos descubrimientos arqueológicos, quién sabe si todavía venga de más atrás. Ahí, en aquellos ayeres en la historia, el tiempo de Sumer, la gran cultura antigua, existió mucho tiempo antes de Egipto, llamado Sumeria, sabemos, o antes de los hebreos, incluso antes de Caldea. La religión sumeria estaba basada en historias acerca de estos no humanos, Enlil, y entidades bajadas de un cielo. Y estas reglas fueron impuestas a la creación humana, cuando estos no humanos estaban involucrados en sus experimentos genéticos, creando a lo que se conoció en la antigüedad como el hombre de Cromañón. También se indica que estas escrituras fueron muy preservadas a través de varias culturas subsecuentes, por ejemplo, Babilonia, Caldea y Acadia, y eventualmente muchas de estas escrituras antiguas se fueron mezclando, interrelacionando con lo que decían después los griegos, hebreos y los egipcios. Y ya ahí se vuelve toda una leyenda antigua, o se le puso el nombre de mitologías y se llamaron religiones. También hay un libro que se llama Los dioses del Edén, y es información sobre escuelas secretas. Las entidades desean saber algo sobre las llamadas conspiraciones, como es así, y escuelas, y impartieron todo esto en secreto. ¿A poco crees que no existían también desde antes? Se refiere a este libro de Bramley llamado Los dioses del Edén, sobre estas sociedades secretas que fueron establecidas por estos no humanos, que estaban llenas con sacerdotes que estaban para ayudar a amoldar el pensamiento y ayudar a guiar la cultura de estas civilizaciones antiguas, que está muy bien descrito en este libro, que se llama Los dioses de Edén. Hay un punto en este libro porque se revisa una y otra vez este material, ya que puede ser mejor entendido todo este concepto si te consigues el libro. También entraríamos a los no humanos, que establecen sociedades secretas y también sacerdocios, para que veas hasta dónde lleva una sola imagen, y que nosotros creemos que todo esto se debe de celebrar en estos días, cuando la complejidad histórica está canija. Sin embargo, pues también en un brevario, estos no humanos establecieron sociedades secretas con un sacerdocio secreto diseñado para controlar y manipular a las sociedades a través de la religión. Ahí venían establecidos rituales y conceptos que a través de las edades fueron evolucionando a conforme fue evolucionando el ser humano, pero no tuvieron estos grandes cambios. En cierto modo, esto amoldó entidades. En la sociedad, estos no humanos previeron y buscaron promover en este plano físico el significado, también yéndonos un poquito más allá, del hebreo Yod He Jim Bau He. Se indica que el nombre de Jesús en hebreo se deletrea Yod He Shin Bau He. El nombre de Jehová es Yo He Bau He. El Shin agregado a Jesús representa el elemento Akasha. El Yod He y Bau He, las letras en ambos lados del Shin representan
los elementos: fuego, aire, agua y tierra. Y así, Yod-He-Shin, Bauhe, representa un quinto elemento, aquel de Akasha, que es el espíritu divino, para que vean que todo tiene una correlación. También se indica que también el Shin o Akasha se representa con conciencia de conocimiento. Sería el atributo cósmico de conciencia y del creador divino. También se indica, por supuesto, que se simboliza como seres personificados de quienes los sacerdotes en aquella época escribieron en las escuelas antiguas, como si fueran personas, individuos. Así que en este caso, la historia de la cristiandad, todas estas variantes y entidades son reunidas y las han hecho volverse un personaje. Y la historia rodea la experiencia de esta entidad y su amor por la humanidad. También se dice que si existiese, en dado caso, una conspiración, sería la manera en que estos estatutos eclesiásticos han promovido la cristiandad con el propósito de conseguir, ya sabes qué, billullo para sus iglesias, y donde algunos casos han explotado a otros en el nombre de Jesús. O también, históricamente hablado, en ese nombre religioso, nomás hay que recordar qué pasó con la conquista española, para que nos demos una idea. Y eso se basaron en que estas personas y gente que no creía en lo que ellos, se les llamaron paganos. Y Jesús no habría participado en todas estas barbaridades, a decir verdad. Hay un engaño diciendo que la Biblia es, entrecomillada, la palabra de Dios. También indican que existen todavía otro aspecto de lo que puede llamarse el engaño, y esto viene históricamente hablando de estas historias bíblicas, respecto a las declaraciones hechas por muchos líderes religiosos, de que la Biblia, entrecomillado, es la palabra de Dios, y que Dios, según le dieron una plumita y le escribió. Se entiende bien al leer a través de estos pasajes bíblicos, comparándolos con otras escrituras más tempranas, que una gran porción de esta Biblia ha sido copiada de escrituras más tempranas de otras culturas. Si hay, a decir verdad, una conspiración cuando Justiniano eliminó referencias de la reencarnación. Chútate esa. También hay otra área que se le puede dar el término de engaño, y tiene que ver con la acción de Justiniano. Este monito, a decir verdad, quitó las referencias a la reencarnación del Nuevo Testamento, pero no logró sacar todo de tajo, y dejó ciertas áreas, ciertas frases que son claramente referencia de la reencarnación, y se ha discutido. También habría que ver que la familia Piso escribió los libros del Nuevo Testamento. También hay otra información más temprana de lo que es el Nuevo Testamento, que tiene que ver con quien escribió realmente estos libros. Esta conciencia, digamos, o que nos hace este reportaje, indica que mucha de la información fue escrita por una familia llamada la familia Piso. Y existe información sobre estos, de cómo codificaron sus propios trabajos para recibir el crédito de la escritura. Tú puedes encontrar estas referencias del Nuevo Testamento que encajan con el código de varios escritores de la familia Piso, para que vean que no surgió así de la nada. También esto produjo una sociedad secreta que a través de las edades han pasado esta información a varias personas que todavía puede ser encontrada. Y esta información sobre esto se dispone y ha sido previamente mencionada, con una dirección dada para permitir a las entidades encontrar más información sobre la familia que escribió el Nuevo Testamento.
Estas entidades que atravesaron en un momento dado por cierta competencia entre ellos, donde tenían su propia competencia. O sea, a ver quién le escribía mejor. En cuanto a quién haría qué, creo que ellos necesitaban expresar su material en ciertos códigos y ciertas propiedades numéricas para asegurar que ellos siempre iban a conseguir el crédito para ese libro del Nuevo Testamento, sobre todo para el que ellos escribieron. Vamos a hablar de aquí del libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escrito por los Pisos, el apellido de esta familia. Indica que los libros de Mateo, Marcos y Juan no fueron escritos por Mateo y Marcos y Juan, sino por diferentes miembros de la familia Piso, de los cuales todo está explicado en el material que pusieron disponible al público. Tendrías que buscarlo, ¿verdad? Estas entidades no vivas actualmente, pues no, ya pasaron muchos años, pero la sociedad que conserva esta información todavía está muy viva. Indica que incluso el libro de la Revelación fue escrito por la familia Piso. Las entidades que deseen verificar esto más allá, o tú si quieres verificar eso más allá, hay páginas donde puedes requerir estos documentos o esta información. Y también se podrían adquirir tipo de folletitos donde hay información de esta familia. También así es como puedes buscar todo esto. También sobre la religión cristiana es que el simbolismo de la historia ha sido una gran influencia a la sociedad y ha sido una especie de pegamento para unir a la sociedad, para hacerla creer y desarrollar en aquello que mantuvo altos ideales. También habría que hablar de los aspectos luminosos y gloriosos y bonitos de la cristiandad. No todo es gacho, a decir verdad. Sí tiene sus lados oscuros a través de la historia, la cristiandad, pero también hay aspectos luminosos, gloriosos y bonitos. La mayoría de los seguidores cristianos sí son bellos como cualquier persona en la tierra. Hay algunos que se decretan de esa belleza. Hay también gente hostil, juzgadores, incluso indignos de su apelativo como cristianos. En la viña del Señor yo digo que hay de todo. Pero, a decir verdad, hay bellas personas. Y su fe la ha ayudado y servido a este plano. Y les ha venido muy bien. Se sugiere también que el editor repita esto de la familia Piso, y sobre todo hay una lectura que sería la verdadera paternidad literaria del Nuevo Testamento, que sería en inglés The True Authorship of the New Testament, por Abelard Rouchin. Ahora bien, también estaban los hebreos y Jehová. También hay personas judías. En todo esto no podemos decir que nada más son los cristianos, ¿verdad? Y pues hay gente que es seguidora del Antiguo Testamento, que hay unos parafernaliosos de que dicen que ahí está la neta del planeta. Eso les pasa cuando se dejan engañar por cualquier bobalicón o bobalicón tocando estos temas. Pero no necesariamente es así. Esencialmente los hebreos tempranos eran réplicas de Jehová o la descendencia de esas réplicas. Como se ha indicado, Jehová se complació en la acción de reproducir entidades y duplicó a Adán a su imagen, duplicó a Eva, una especie de contraparte femenina de Adán, usando un acercamiento diferente. Estas entidades fueron creadas en Marte y traídas a la Tierra en el momento que fueron expulsados del jardín de Edén. Y tenemos otra historia alternativa que dicen que el jardín de Edén está en una nave madre. Ustedes entenderán lo que les quiero decir. También hay la acción de Jehová. Como se ha indicado previamente, fue en donde él quebró ciertas leyes universales.
y allí entraría una confederación, que está allá arriba, creando a Adán y Eva como sirvientes para cuidar su jardín. Y comenzó esta raza que era un duplicado de su propio yo kármico. Y digamos que las acciones de Jehová crearon a través de la duplicación de la espiral una raza de hebreos que era básicamente reflejos de Jehová. Estas entidades reflejaban las actitudes rebeldes de Jehová y acarreaban ciertas actitudes de superioridad, amor por el poder, celos, venganza y un sentimiento de ser virtuoso y superior hacia otros. Todo esto heredándose a través de estos espirales de Jehová. Aquí entraremos con la confederación, que son los que están acá arriba. Y digamos lo siguiente: hombre galáctico, como a veces es llamado, consideraban a Jehová como un ser renegado, inmortal y subsecuentemente refrendado la conducta de Jehová, y ha sentenciado a esta entidad a regresar las energías que liberó aquí en este planeta. Y esta entidad está en proceso de revertir las fuerzas que liberó, y haciendo esto también hace un reembolso para sus propios propósitos kármicos. Esta entidad que denominamos Jesús, como se explicó en la primera parte, ayudó a intervenir las fuerzas que esta entidad Jehová empezó, y Jehová en el presente no está en el proceso de destruir a la humanidad y salvarse él, sino que está en el proceso de compensar las energías de este planeta para traer armonía, deshacer el daño que liberó cuando comenzó con sus operaciones. Se recuerda que también entidades que el término Jehová es similar a lo que aplica a una tribu de gentes de los no humanos con un líder llamado Yahweh. O sea, Yahweh. ¿Cómo ser la fuerza detrás de esta acción? Estas entidades están trabajando aquí para deshacerse de algunas de las energías que han provocado mucho conflicto a través de los hebreos y su programación por Yahweh. Ahora bien, ¿Jehová planeaba volver y cosechar a su gente? Fíjense qué profundo nos hemos estado yendo en este segundo programa. ¿Para qué viene Jesús, según esto? Para frustrar lo que se estaba articulando. Esta entidad Jehová había pensado volver en el momento apropiado y tomar a aquellos que eran su creación fuera de este planeta a otro lugar y destruir las entidades restantes en este planeta. Era la razón que esta entidad llamada Jesús vino con este cúmulo de confederación de los no humanos, después de haberse trasladado hacia Terrestria, de Celestria, y a través de estas entidades se ha trasladado al plano de la Tierra, y aquí nació, y permaneció en contacto con estos seres especiales, no humanos, mientras se trasladaba a través de los diversos lugares que Jehová había tocado, y cumpliendo varias profecías que Jehová había prometido cumplir, a través de esto difundiendo o duplicando acciones de Jehová, pero él se fue por otro nivel. Esta entidad Jehová había prometido regresar con gran poder y escabecharse a sus enemigos de los hebreos y llevárselos a la tierra prometida. Esta entidad denominada Jesús regresó como un bebé en un pesebre dándose a otros. Indicó que la entidad, siendo rey de los hebreos, entró en Jerusalén montado en un asno y se coronó con una cruz de espinas. También se indica que toda esta acción, la misericordia y las curaciones, indicaban un Dios de amor y misericordia. Y muchos de los hebreos empezaron a creer que esta entidad era de hecho un Mesías, pero un Mesías no de poder, venganza y gloria, sino de humildad, humanidad, amor y misericordia.
Y esta entidad abrió también la religión hebrea a los gentiles, de nuevo difundiendo la religión judía de los hebreos, difundiendo el clan hebreo. Jehová había creado muchas leyes para identificar a su gente, yendo desde la circuncisión a la dieta y a otras formas de conducta, a la acción de vigilar y de seguir de cerca la genealogía. También había pensado marcar a sus personas que él podría regresar y podría salvarlos, pero Jesús empezó una acción que se difuminó y se esparció a estas gentes por toda la tierra, y de esta manera hizo una cosecha, casi una imposibilidad. Todo esto indica que Jehová ha tenido que reconsiderar su plan de cosechar o llevarse a su gente y destruir a aquellos que no lo eran. También esta entidad tuvo que renunciar a este programa, y se sugiere que había una deficiencia del gen de Jehová mientras ayudaba a esta entidad a ser un buen científico. No lo permitía esta entidad entender cualidades de misericordia y unidad universal. Esta entidad se consideraba en aquel entonces como un ser vano, egoísta y un megalómano. La entidad que les heredó esto a sus seguidores, a sus duplicados, Adán y Eva, a través de ellos a otro grupo hebreo, y muchas de estas entidades, las cuales, siendo artístico y adeptos a tratar con materiales físicos, y con el materialismo no tiene ciertas cualidades que se vincularan al reino inmortal. Por consiguiente, muchas de estas entidades adoptaron la filosofía de ser ateos, que es lo que son los que no creen o no creyentes realmente en la existencia de la inmortalidad, para que vean que no tiene que ver, y que hemos mal usado la palabra de ateos en no creer en Dios, y no es creer en Dios, es no creer en la inmortalidad, según a como estamos viendo este tema. A través de estos genes de memoria, por lo que algunos de los hebreos tienen la capacidad de creer en la inmortalidad desde un nivel intuitivo, de una memoria interna. Eso no significa que aquellos no tenían esta memoria eran privados de la inmortalidad, sino que estaba retardado en su conciencia, como también estaba retardado de la conciencia de Jehová. Por esto tenía muy poca importancia en su conciencia. Hay estudios extensos, que serían los 10 mandamientos, de cómo Jehová mantuvo confusos a sus réplicas. Muchos creen que todo esto viene de ciencia ficción, pero de ciencia ficción habría que pensarlo 2 veces. Digamos que hay muchas entidades en reinos inmortales. Siendo estos todos los tipos, ya hay muchos planetas en los reinos mortales. Hay muchos más de los reinos inmortales. Estas entidades son a menudo capaces de moverse entre los reinos y a través del espacio, de planeta en planeta. Y muchos de estos son de naturaleza no usual. Muchos, como se han indicado en sus películas e historias de ciencia ficción, y muchos de estos tienen grandes poderes y también tienen ideas extrañas. Se indica que este planeta en particular ha sido muy influenciado por la entidad Jehová, y como también ha sido influenciado por luciferinos y aquellos que eran asociados. Esta conciencia indica que hubo un tiempo cuando los natas o los satánicos y los luciferinos trabajaron juntos, pero estas entidades desde ese tiempo se han separado a medida que han ido creciendo una mutua desconfianza entre estas entidades. Indica que había un lazo más cercano entre luciferinos y jehovaitas, pero eso también
ha venido cambiando. Indica en este caso en particular que ambos, luciferinos y el jehovaitas, qué nombres, ¿verdad?, para manejar, o aquellos que son seguidores de Jehová, estos están en el proceso de transmutar y unirse de nueva cuenta a los galácticos, que tú ya sabes a qué me refiero, asociados con aquellos que son referidos en estos galácticos como las lagartijas, debido al símbolo usado en sus naves. Indica que esencialmente los luciferinos y los jehovaitas se están volviendo ahora más humanos y menos competitivos en su conducta. Las entidades están aprendiendo el significado del poder del amor porque ellos han experimentado las repercusiones en sus esfuerzos para ganar el control sobre las vidas y energías de otros. Indica también esto que principalmente debido a una intensa batalla que tiene que ver con las conciencias que han estado haciendo estragos en la Tierra entre los Wanderers, que se llamaría caminantes, luciferinos, satánicos y los jehovaitas durante miles de años. O sea, esto no es nuevo, para empezar a contártelo. También se indica que el universo no es como se les ha enseñado a creer, que este universo está lleno de habitantes, entidades no tan diferentes a aquellas en la Tierra. Estas entidades han ido a la Tierra y de la Tierra muchas veces, o sea, han ido y venido, que ha habido civilizaciones en esta Tierra muy avanzadas, y lo que nos falta saber conforme vayamos caminando en este recorrido, con desarrollo espiritual que superexcede cualquier cosa actualmente conocida. También indican que la Tierra es observada, visitada por entidades de otros sistemas y otros planos. Dividiendo también, entrando en este tema, el Mar Rojo y otros milagros fueron trabajos de naves. Estos dioses y señores de la antigüedad no son de caracteres míticos, o sea, nomás no, ni son entidades sobrenaturales, aunque son super normales, y muchos de los casos son sobrehumanos. Indica que estas entidades también tienen una excelente tecnología y a menudo una superconciencia. Indican muchos milagros que vienen escritos en el Antiguo Testamento y son grabaciones de objetos no identificados que eran piloteados por un grupo de viajeros que no eran de aquí, conocidos como Jehová. Para que vean que muchas veces creen que la Biblia se tiene que interpretar literal, cuando son varios escritos tomados y hechos un remix, y que tiene uno que leerlo con detenimiento, sobre todo también en parábolas y cuestiones así. Estas entidades protegieron a sus tribus escogidas con su tecnología, sus navíos, que tenían la capacidad y habilidades de efectuar lo que eran considerados como los supuestos milagros. Aquí vamos a entrar en la división del mar, que ocurrió con energías de un tipo en particular, que no eran de tecnología de nosotros, y más en aquella época de los 10 mandamientos, que repelió aguas para permitirles a los seguidores atravesarlo, pero luego se cerró en contra de los egipcios. Se sugiere que las entidades, leyendo la historia del Antiguo Testamento, puedan en su imaginación encontrar que a ellos el sustituir la palabra Señor o Jehová, donde esta palabra pueda leerse con una representación de un objeto volador no identificado. Habrá mucha clarificación del significado. Indica que tales declaraciones respecto a que las entidades no tocarán al Señor. Cuando el Señor baja de la montaña, que cualquier entidad se acerque o lo toque, ciertamente ya no iba a vivir. Que esto es relación con las energías radioactivas y las energías de alta vibración de una nave. Indica que a menudo el piloto o comandante o el señor de este navío
fue confundido con algo no humano, misma por los escritores, que a veces ellos hablan del comandante o señor caminando con una persona en particular, y otros momentos su señor estaba volando por encima, creando rayos, terremotos, fuego u otros disturbios de la naturaleza magnífica y terrible. Indica que en ambos casos el término señor puede ser usado, pero la referencia puede ser intercambiable entre significado de personalidad o objeto volador no identificado. Indica esto que no disminuye la forma alguna del concepto del Dios universal, pero indica una diferencia entre una personalidad de Dios y un Dios universal, o sea, son cosas diferentes. Esta entidad Jehová como un ser inmortal, sin embargo, no como el creador del universo, pero que fue capaz de crear a través del uso de ciertos principios cósmicos y universales mientras creaba formas. Científicos actuales están alcanzando un nivel en el que ellos también pueden pronto ser capaces de crear aquello que se llaman réplicas. Hablando de las réplicas, vamos a entrar en eso. La entidad Jehová esencialmente creó a Adán y Eva, para los hebreos, siendo creados a imagen y semejanza de Jehová, asemejándose a ellos que estaban vinculados hacia hacer réplicas, donde la célula de una entidad es tomada y el núcleo de esa célula colocado dentro del huevo de una hembra, al que previamente se le ha quitado el núcleo de ese huevo. Entonces es implantado en un sistema de incubación para permitir a la réplica desarrollarse, y en ese desarrollo estaría a la imagen exacta de la entidad de la cual la célula fue tomada. Esto ha sido hecho en su plano por otros fuera de su propio establecimiento científico, donde hay réplicas y entidades creadas. La entidad Jehová creó a sus seguidores especiales para cuidar su jardín, experimentos personales que tenía ahí esta entidad, y procedió entonces a intentar amoldar y crear y dirigir esas réplicas usando el sistema motivador de la conducta de premio y castigo. Indica que la civilización occidental entera es un reflejo de ese tipo de conciencia. Indica que las organizaciones ahí espirituales presentes enfatizaron miedo y castigo, particularmente en donde el castigo es una causa desconocida, o lo que se puede calificar como miedos desconocidos, miedos creados por conceptos que pueden o no pueden ser válidos, como que tu alma deje de existir. Que tales ideas y conceptos productores de miedo son usados en contra de entidades para mantenerlos en línea, para forzarlos a ciertos niveles de obediencia. Esto es una antigua manera que ha sido usada durante eones de tiempo para mantener a las entidades esclavizadas e ignorantes. Se sugiere que si una entidad que enseña esto puede dar claramente la fuente para su información, que puede mostrar a las entidades cómo pueden ser ellos mismos y descubrir esto, y puede ayudar a las entidades a encontrar maneras con las que la conducta de una entidad sea animada en vez de forzada. Se sugiere entonces el maestro está mostrando responsabilidad en vez de control temerario sobre sus seguidores. Tenemos un poquito más. Jehová, un Dios de poder, dinero, sufrimiento, y esto viene en la cultura judía. Esto es una cita de revelaciones de la hoja informativa del conocimiento, y esto salió en 1978, un 11 de octubre. Para la cultura judía tenía como herencia su orgullo religioso, étnico, y un fondo que se podría ser señalado hacia la identificación. Sin embargo, esta cultura a lo largo de la historia se ha sentido a sí misma como en conflicto con aquellos que no eran de esa religión o cultura en particular. Y hasta la fecha somos diversos en ese tipo de cosas
que conllevan a lo mismo. Indica que el conflicto entre los musulmanes y los judíos y las culturas de Mahoma y la judía, la cristiana y la judía, han sido enfatizados durante los últimos siglos, de una manera que les permitió a las personas judías sentir un tipo de estigma en relación a otras culturas. También entran aquí en todo este bochinche los nazis, que le dio énfasis aún más grandemente a esto, al punto donde la cultura judía empezó a cuestionarse y a preguntarse ¿qué hemos hecho nosotros para merecer este trato? Se indica que de este modo hubo un profundo examen en la calidad básica que las personas judías, su filosofía y sus actitudes expresaron hacia otros. Estas entidades asumieron un tipo de experiencia de cordero sacrificado con la que ellos se convirtieron en víctimas del sacrificio a las fuerzas que siguieron al Dios de poder. Indica que cuando las entidades siguen al Dios del poder, la lujuria y la codicia, solo pueden servir a ese Dios, mientras continúan sintiéndose insensibles al sentimiento, a la misericordia, al amor, insensibles a niveles de humanidad. Indica que el Dios, Jehová, como Dios de poder, que favorece a personas sobre otras, básicamente definido y descrito como un Dios de poder, al cual las fuerzas de la cultura judía o hebrea adoraron como un ideal. Indica básicamente que Jehová es un Dios de dinero. Indica que la cultura hebrea o judía se movió durante miles de años a través del mundo usando el sistema económico de una manera que les permitió ventaja a aquellos que siguieron al Señor Dios Jehová, el Dios celoso, poderoso, que representaba a las cualidades que controlan a un mundo material. Estas fuerzas, como aquellas que crean la materia en el universo, y sería que Yod-He Shin Bahu E, Shin siendo el quinto elemento, enlaza esto de nuevo hacia el espíritu. Yod-He Shin Bahu E, como su ortografía para el nombre de Jesús, sugiere que fue una clave al reino del plano material, considerando a Yod-He Shin Bahu E como la clave a la relación entre el espíritu y la materia. Fíjense qué profundo todo esto. Y mucha gente nada más lo toma de buena fe sin cuestionar ni investigar. Vamos a sugerir lo que pasa hoy en Semana Santa, que es la crucifixión de Cristo, como una acción simbólica en donde la entidad Jesús pasó a través de la obra de la pasión. Él y dio su vida como un cordero, sacrificándose hacia el final de la edad de Aries, la edad de David, como un pescador del hombre entrando a la edad de Piscis. Indica que esta entidad, habiendo dado su vida para crear un tipo de ejemplo de la edad de Piscis, se decía que había sido muerto por los judíos. La historia dice que los judíos dijeron: permitamos que su sangre esté en nuestras cabezas, él y en las cabezas de nuestros niños. Esta declaración, como una que ha ayudado a crear hostilidad hacia la raza judía por aquellos que sugirieron las doctrinas y enseñanzas cristianas. Los judíos en Alemania, como habiéndose dejado trasladar a los campos de concentración y otras formas de muerte de una manera pasiva, mansa, similar a los corderos yendo al matadero. También es una acción actuada de la obra de la pasión, a gran escala, con un reparto de millones. Como una tragedia innecesaria conducida por estas filosofías que permiten a las naciones, familias, personas, individuos masacres uno al otro, perdón, al sacrificarse a sí mismos por alguna creencia o causa innecesaria, y no sirve para los propósitos de una vida constructiva. Indica que las repercusiones de la crucifixión de la entidad Jesús, como una que también se acarrea durante las edades. Aquí hablaríamos de la rueda del karma, tracción y equilibrio,
que continúa haciéndose una y otra vez para buscar venganza tras venganza, hasta que las entidades miren cuidadosamente y digan: basta, no tomaré mi venganza, detendré la rueda del karma aquí mismo. Indica que también hay cierta información respecto a la acción de la Segunda Guerra Mundial que puede ser sumamente chocante para mucha gente judía. Que el Partido Obrero Americano presenta mucha esta información y la lectura se dio en 1978. Indicaron esencialmente que hierve hacia abajo el hecho de que las personas que empezaron preparando un Hitler y presionaron los hechos que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, las entidades que crearon el ambiente y permitieron la persecución de las personas judías eran en gran extensión de origen judío. ¡Ay, no más! Para que luego no critiquen por criticar cuando se habla de la figura de Hitler, del culto conocido como el sionismo. La información puede ser aberrante para muchas entidades y será rechazada por unos, pero puede causar hostilidad en otros, y sobre todo dirigidas a este tipo de personas. También se sugiere que es una cuestión de si las entidades desean creer en Santa Claus. Da igual, sabemos que no existe. O si desean explorar las realidades, si las entidades desean que les cuenten mentiras, o si desean descubrir lo que es. Indica que las personas judías han sufrido mucho, y sí, críticas indebidas, igual, hostilidades indebidas. Mucho de esto es porque ciertas fuerzas del sionismo se han escondido detrás de the curtain call, como llamaríamos, o de la cortina, detrás de las faldas de las personas. Esto sugiere que hay que tener un equilibrio y tener una reconciliación. Ahora bien, también hay un libro que pueden leer que se llama Droga Incorporada, de cómo el sionismo interactuó en la Segunda Guerra. Hay mucha información, pero no nos gusta pensar. Nos gusta dejarnos llevar por lo que dice la televisión. Y no investigamos en internet y nada más nos referimos a estar con chismecitos tontos por YouTube. Ahora bien, ¿qué más les puedo decir? En el tiempo presente hay una lectura que se dio en 1978. Jehová ha sido puesto en un tipo de periodo de prueba por los galácticos. Su castigo en la actualidad por las acciones del pasado consiste en deshacer las energías que habían sido puestas en ese movimiento y ayudar a provocar más paz y armonía. En tiempos más tempranos, Jehová, o los que le daban a Jehová, trabajaron mano a mano con los luciferinos en su conquista de ciertas porciones de este planeta, pero generalmente los Jehová y los luciferinos no se cooperaron mutuamente por algún periodo de tiempo. Se indica que los luciferinos y natas o satánicos alguna vez trabajaron estrechamente teniendo una alianza uno con otro, pero esto también se quebró cuando los natas descubrieron que no podían confiar en los engaños luciferinos que traían ellos. Y ellos, los luciferinos, no fueron alcanzados por el sadismo de los nata, sino que se involucraron más en usar las energías de otros para sus propósitos, no teniendo cualidades sádicas como los nata. Los nata estaban más preocupados con el sadismo, encontrando placer y recibiendo sentimientos de poder de esa energía y estas expresiones. Por eso mucho ojo también cuando vean simbolismos en videos que incurren en este tipo de cosas, porque son los que manejan todo este tipo de cosas para programarte que eso está bien. Indican a los Jehová como los más preocupados por la vanidad
y el apetito, siendo cosecha de su propia creación. Los Jehová haciéndose justificados en esa acción, puesto que ellos eran creaciones de sus propias células. Ahí indica que hay conceptos de criar robotoides para alimento. Hay fanáticos. Y dice, aguas en este tema. Podrían reencarnar en algo que detestan. Todavía hay entidades con hostilidad hacia las personas judías. Ahora bien, ya hay un fanatismo en todo esto. Y sí, el fanatismo de cualquier cosa lleva a cosas muy feas. También cada entidad va a poder reencarnar en este plano y es potencialmente capaz de reencarnar, ya sea en otra raza, ya sea oriental, ya sea que te toque ser judío, gitano, afroamericano, caucásico, como nosotros, indígenas. O por otro lado, también, ¿quién te dice que no? En todos los que habitamos en este planeta podríamos reencarnar, así como va. Cualquier entidad tiene el potencial de reencarnar en cualquier cultura, cualquier nación, cualquier área y cualquier estado del ser, ya sea pobreza, riqueza. El potencial es determinado por aquellas necesidades que le darán a la entidad el más grande crecimiento espiritual, según su habilidad de crecer. Y las entidades, para no plantar semillas de hostilidad hacia cualquier raza, cultura, estado o nación particular, porque de hecho pueden regresar a vivir una vida dentro de la piel de esa cultura hacia la cual dirigió su hostilidad. Por eso yo les digo, aguas con lo que van haciendo por fanatizarse, porque todo esto es de mucho cuidado y está obviamente documentado. Elohim planta una computadora enorme en nuestro planeta, en las entrañas. Dentro de los intestinos de la Tierra está una computadora que está más allá de la comprensión de la ciencia actual, que fue puesta aquí hace aproximadamente 1 millón de años por una raza de entidades conocidas como los Elders o los El, que han trascendido tiempo y espacio y se han movido hacia lo que es celestria. Ahora sí, que no tiene que ver con lo que conocemos y con lo que manejamos aquí en la Tierra, en computación. Lo que se refieren son cristales que emanan energías que afectan ciertas áreas de conciencia y que leen y reciben impresiones de la conciencia. Estas entidades tenían una sabiduría y un entendimiento y capacidades de crear planetas manipulando fuerzas magnéticas, campos eléctricos, para que las masas se movieran hacia estos vértices para crear estos planetas y sigan en el campo magnético preparando estas fuerzas. Estos Elohim son aquellos mencionados en el libro del Génesis, el cual en su traducción en inglés declara: al principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta escritura original se declara: al principio los Elohim crearon los cielos y la tierra. Elohim siendo traducida hacia la palabra Dios. Elohim vendría siendo el plural, por consiguiente la traducción no es exacta. Y el verdadero significado es: al principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Así es que mucho cuidado cuando te pongas a leer la Biblia y la quieras interpretar tal cual. Ahora bien, conciencia vamos indicando que es como referencia a la conciencia unificada de todas las entidades que eran una en el universo, que vino de la conciencia universal.
que en efecto se creó la luz uniendo fuerzas y creando la materia explotando hacia afuera, que estas entidades pueden asemejarse hacia los átomos universales, las partículas universales del ser. Y estas entidades o átomos universales son átomos que constituyen al cuerpo del Dios universal. Sin embargo, cada uno ha mantenido su propia individualidad, aunque siendo parte del Dios universal. Ahora bien, Jehová aparece después en escena muchos billones, no millones, billones de años más tarde como genetista, un culturista, maestro de civilización, y estas entidades conocidas como las entidades de Jehová no fueron representadas como el creador universal, sino como pequeños seres que se tornaron celosos, posesivos, demandantes, y quienes crearon sobre 100 leyes para sus seguidores que eran imposibles de no romper. Incluso choca con otras leyes, creando demandas como obviamente los de los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no y tú sabes, ¿no? Mientras que al mismo tiempo exigían a Abraham de que se chutara al primogénito. Dualidades. Estas entidades conocidas como Jehová no fueron los creadores universales divinos, sino como dioses tribales, y para esos réplicas crearon y dejaron para multiplicarse fructíferamente en la tierra. Y ahora bien, el último punto. Jesús no era un hebreo, sino se dice que era un Elohim. Jesús no era hijo de Jehová, sino que era una descendencia de los Elohim, y descendió a la tierra en una acción diseñada para liberar a los judíos del control de Jehová. La liberación teniendo lugar a través de su acción siguiendo alrededor de las áreas, cada lugar en el que Jehová y los judíos o hebreos habían experimentado y habían hecho sagrados sus enseñanzas. Los hebreos estaban esperando un objeto volador no identificado de Jehová para regresar y poder deshacerse de sus enemigos. Esencialmente se indica que la entidad de Jesús viniendo y demandando a ser el supuesto Mesías fue una gran desilusión y era totalmente inaceptable para los hebreos, quienes fueron enseñados a través de sus religiones y pasando su historia de padres a hijos, madres e hijas, que un Dios era un Dios de poder, venganza, de gran protección, y uno que se desharía, haría masacres a sus enemigos, y las entidades y la entidad que llegó como Jesús, pues regresando personificado en amor, misericordia por sí mismo, era inaceptable a muchos de los hebreos. Y ahí el asunto. Esto indica que Jesús fue, de hecho, no uno de los Jehová, sino de los lagartos, o aquellas entidades que eran seguidores de los Elohim. La entidad de Jesús siendo un Elohim. Indica que esta entidad vino de Celestria y habiendo descendido hacia el plano físico para esta misión especial. Y ya lo hemos dicho con Elena Danán, lo que dijo que era creación de Enlil. Entonces concordaría con todas las investigaciones que se han hecho. La historia está contada por Jesús como ser correcta, que la entidad de hecho se movió históricamente a todos los lugares que había sido profetizado por los hebreos, sus escribas, en donde el Señor vendría y volvería. Indica que, sin embargo, en vez de venir en un objeto volador no identificado de gran poder a Jerusalén, montó un asno en Jerusalén. Indica esta entidad como expresando humildad, misericordia y amor de una manera que totalmente contradijo la fuerza poder que Jehová había ejemplificado. O sea que hay muchas vertientes, como yo les digo, y es una figura controversial. El tema que te estoy dando está para pensarse.
Indica que los Elohim, siendo llamados la gente serpiente, como un símbolo por sus naves espaciales. Que serpiente, como también vista de muchas culturas, la cultura egipcia, la cultura incaica, en donde la serpiente fue vista como tocando, surgiendo sobre la cabeza de las entidades. Los aztecas, la serpiente emplumada. Nada más para recordarles tantito. Indica como un simbólico de fluido espinal el fuego kundalini o energías kundalini surgiendo de la base de la espina hacia la glándula pineal y pituitaria, moviéndose hacia arriba de la espina dorsal de la cabeza. Que nada tiene que ver con lo que hemos dicho de los gnósticos, porque aquí tenemos las cuestiones del kundalini correcto o incorrectamente hecho. Ahora bien, el simbolismo de la serpiente relacionado hacia la conciencia más alta o la conciencia cósmica. Esta conciencia sugiere que esto es una referencia a la serpiente, como lo creen las entidades de la lectura del libro del Génesis de Jehová, donde la serpiente la hicieron arrastrarse sobre su barriga. Indica que la serpiente, conocida como la culebra, no es otra más de un ser humano subdesarrollado, una entidad que todavía no ha evolucionado al punto de tener 7 chakras, órganos, brazos y piernas. Indica eso un sentido. Jehová capturó a estas personas serpientes o la entidad que estaba enseñando a su réplica, y Eva usó influencias de la espiral y experimentos en esta entidad, quitándole su brazo y piernas y haciendo a esta entidad parecerse a una culebra. Eso es lo que se dice. Indica esto, y particularmente aislado de la venganza más que de una creación universal. Esta serpiente o culebra ha existido mucho tiempo, que Adán y Eva y la serpiente, como se sabe, no tenía brazos o piernas para caminar, o no habló a las entidades de la manera descrita. Indica esencialmente que la serpiente discutió en el libro del Génesis de cómo fue la creación, Adán y Eva, y ya sabemos que la serpiente y la manzana, y sabemos todo eso. Cómo ser un Elohim, una persona que era un seguidor de los Elohim. Como entidad de alta conciencia, se preocupaba por los experimentos y el control. Había esclavos que estaban siendo creados a través de este proceso de réplicas de las entidades de Jehová en Marte. Lo que indica que los espaciales habían advertido a las entidades de Jehová contra este tipo de programa donde se creaban pues todo esto a base de las espirales de este proceso de réplica, por lo que Jehová continuó, y que Jehová no es otro más que Enki. Ahora bien, Enlil es uno que hizo su trabajito. Enki fue el que hizo todo el despapalle, para que entendamos. Y además, a decir verdad, que continuaron todas estas cosas, y estas entidades fueron clasificadas como algo en el orden de herejía de hoy en día, a lo que podría actualmente ser clasificado como científico marginal. Jehová no estaba interesado con lo bueno del universo, tanto como sus propios proyectos y creaciones, y esto tuvo un efecto perturbador sobre muchos. Jehová no estaba relacionada con las entidades de Orión, quienes estaban creando el poder extremo y viajes. También habría control para moverse de planeta en planeta y hacer sus conquistas. Sin embargo, Jehová estaba un poco entre lo que pueden llamarse seguidores de estos luciferinos, que no tiene nada que ver con lo que entendemos con un señor así con cuernitos y colita. No, ya lo explicamos en este reportaje a qué se trata.
luz con energía negativa, y que pueden llamarse los seguidores de Elohim o lo que se denominó Dios. Estas entidades sí han estado y han jugado a ser dioses a su propia imagen y semejanza, a crear cosas en pequeña escala dentro de una creación muy grande, en donde se estaba haciendo observados por los Elohim. Y estos, Jehová creando su propio imperio pequeño. Dentro de esto entrarían los atlantes o tirantianos, que buscaban lo que sería sostenimiento de poder y conquistas. No importa si las entidades se reconocen como los Elohim o a un Dios universal. Lo que importa es que sí hay una historia antigua que converge con la tierra. Y sí, que ha habido peleas entre la luz y la oscuridad. Y de controlar todo esto. Y también lo que te comenté de estos cristales que fueron puestos, les darían un gran poder para también ejercer control, no solo aquí, sino en todo nuestro sistema. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Gracias por suscribirte, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta y tu like. Y si te gustó el tema, nos puedes dejar un comentario y ya te dejé los libros que puedes consultar. Por mi parte es todo y hasta luego. No se te olvide, también tenemos un PayPal donde puedes aportar por estos temas. Y si no, espero que ya próximamente empecemos con los en vivos y ahí nos puedes aportar. Bye bye.